Hay crímenes que rompen el alma de una nación, actos de violencia tan fríos, tan calculados que parecen irreales. En 2016, la tranquila localidad de Payas, en Guadalajara, España, se convirtió en escenario de un horror que nadie imaginaba. Un joven extranjero, llegado desde Brasil, cometió allí un crimen que conmocionó a psicólogos, criminólogos y agentes. Patrick Nogueira, un hombre que nació sin remordimientos y cuyo cálculo y frialdad desafiaron toda comprensión. Lo que ocurrió en ese chalet no fue un arrebato ni un accidente, fue un plan meticuloso, una demostración de crueldad organizada al detalle. Y esta es su historia. La Audiencia Provincial de Guadalajara ha acogido 6 jornadas de juicio oral. Jura promete decir la verdad a lo que se le va a preguntar. Más de 70 personas, entre peritos y testigos, han declarado en él. Sí, el cuchillo que está identificado como 50. Pues no lo recuerdo. No lo recuerdo. El primero en hablar ante la juez María Elena Mayor Rodrigo fue el acusado y autor confeso del cuádruple crimen de Pioz. Si lo pudiera controlar, sería maravilloso, no solo para mí, como para los demás. Solo respondió a las preguntas de su abogada Bárbara Arroyo, en las que omitieron hablar de cómo terminó con la vida de sus 2 primos. Sabía lo que quería, no sabía exactamente cómo iba a pasar. Tenía la idea fija de que tenía que hacerlo y tenía que hacerlo. No sabía cómo y era lo que iba a pasar. Patrick Nogueira Gouveia nació el 15 de febrero de 1996 en João Pessoa, Brasil, a Simple Vista. Su familia parecía normal, pero bajo la superficie se escondían grietas profundas. Su padre era rígido, explosivo, autoritario. Su madre, distante y emocionalmente ausente. La disciplina era dura y el afecto limitado. La violencia verbal y física era parte de la vida cotidiana. Desde pequeño, Patrick mostró una desconcertante desconexión con las emociones humanas. Observaba sin participar, escuchaba sin responder. El dolor ajeno no le provocaba reacción alguna. A los 7 años, surgió la primera señal inquietante. Desmembró un ave en el patio trasero y al preguntarle por qué, solo respondió: quería ver cómo era por dentro. A los 9 años comenzó a desconectarse por completo de su familia, cumpliendo órdenes pero sin emoción, sin buscar cariño. Solo mantenía un vínculo con su tío Marcos y su tía Janaina, quienes años después se convertirían en sus víctimas. Nadie podía imaginar la tragedia que se avecinaba. Entre los 10 y 13 años, maestros y familiares comenzaron a notar comportamientos inquietantes, frialdad emocional constante. Patrick podía pasar largos minutos observando a otros niños jugar, sin una chispa de emoción. En casa, se aislaba frente a un viejo ordenador y exploraba foros de violencia y vídeos de crímenes reales. Mientras los demás niños jugaban, él se sumergía en lo más oscuro de la red. A los 14 años, Patrick comenzó a mostrar un patrón de agresividad impulsiva que no tenía justificación aparente. Las peleas con compañeros de clase eran frecuentes, los insultos y amenazas se repetían, y los ataques físicos surgían como una reacción casi mecánica a cualquier mínimo estímulo. Un incidente llamó especialmente la atención de los docentes. Golpeó brutalmente a un compañero simplemente porque sentía que lo estaba mirando de manera inapropiada. La violencia no era un escape emocional, era un acto consciente, sin culpa ni miedo. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, su respuesta fue fría y directa: pensé que me estaba mirando mal. En casa, la situación no mejoraba. Sus padres, temiendo problemas legales y la creciente notoriedad de sus acciones, intentaban contenerlo mediante disciplina estricta o retirándolo temporalmente de la escuela. Pero nada lograba tocar su desconexión emocional. Patrick estaba construyendo un muro interior infranqueable. No necesitaba amor ni reconocimiento, solo buscaba estímulos cada vez más extremos para llenar un vacío que parecía insaciable. Con 16 años, comenzó a manifestar fantasías violentas de manera más intensa, mezcladas con sentimientos de superioridad y desprecio hacia los demás. Cada día Patrick parecía aislarse más del mundo, mientras su mente se enfocaba en el poder sobre los otros y en la simulación de escenarios de control y dominación. Su aburrimiento existencial se transformaba en un caldo perfecto para la violencia. Ante el evidente deterioro de su comportamiento, la familia decidió enviarlo a España en 2016, con la esperanza de que un cambio de entorno le ofreciera estructura y apoyo. Se alojó en Pioz con su tío Marcos y su tía Janaina, quienes lo recibieron con la mejor intención: educación, contención y afecto. Pero Patrick no buscaba integración ni orientación. Pasaba horas encerrado en su habitación, sumergido en videojuegos, vídeos de violencia y páginas web de crímenes, mientras la familia trataba de incluirlo y normalizar su rutina. Él permanecía distante, callado,
como si habitara un mundo paralelo donde los demás eran meros objetos. Los vecinos comenzaron a notar su presencia silenciosa. Lo describían como un joven inexpresivo, siempre en otro mundo, indiferente a la vida que ocurría a su alrededor. Su capacidad de simular normalidad era tal que quienes convivían con él no podían sospechar la oscuridad que se gestaba bajo su exterior tranquilo. Mató a sus tíos y sus primos y se lo contó a su amigo Marvin, que se encontraba en Brasil. Metí en una bolsa a la mujer y los niños, ya están guardados, y la casa limpia. Ah, vale, los has matado a todos, menos a él, me he lavado. Carcajadas, solo estoy esperando al cuarto integrante. Lo hizo prácticamente a tiempo real. Tengo hambre y ese desviado no llega, está todo seco. Y tener que ensuciar de nuevo, volver a partir el cuerpo por la mitad otra vez, meter los órganos en una bolsa, después limpiar. Mola de caray. Estos mensajes se le han mostrado al jurado popular en el juicio, para que conociera cómo Patrick informó al detalle de todo lo que hizo. Para la familia de mi tío, yo no sé dónde está la casa. ¿Algún amigo? ¿Su jefe? Nada, nada. Si me detuvieran aquí no importaría. Asesino del bebé del caray. Ni llamaba. Iba a quedar en una celda solo para mí, viendo la tele, hasta los 80. En estos mensajes se basa a la Guardia Civil para afirmar que Patrick Nogueira volvió a España por su propio interés. En paralelo, Patrick mantenía comunicación con amigos en Brasil, lo que para ellos eran bromas macabras, comentarios sobre asesinar a su propia familia, no eran en realidad bromas. Él no estaba probando límites sociales, estaba ensayando mentalmente su plan, evaluando la respuesta de otros mientras consolidaba su control psicológico interno. Cada mensaje, cada risa recibida, reforzaba su sensación de superioridad y desapego, pasos silenciosos hacia la tragedia que se avecinaba. El crimen que posteriormente estremeció a España no surgió de la impulsividad. Fue producto de un cálculo meticuloso. Patrick pasó semanas observando a su familia, estudiando horarios, rutinas y vulnerabilidades. Analizó los tiempos en que su tío trabajaba, las ocasiones en que su tía estaba sola con los niños y los momentos en que podía actuar sin riesgo de ser interrumpido. Compró herramientas específicas, cuchillos de distintas longitudes, bolsas de basura resistentes y guantes, asegurándose de que todo le permitiera ejecutar su plan sin errores. Seleccionó cuidadosamente el chalet como escenario ideal, considerando la distribución de la vivienda, la facilidad de acceso y las salidas posibles. Al mismo tiempo, mantuvo conversaciones con su amigo Marvin, describiéndole con detalle sus ideas más oscuras. Lo que para Marvin podía sonar como bromas o fantasías inquietantes, era en realidad un ensayo psicológico y logístico del crimen. Cada palabra enviada era parte de la preparación mental de Patrick, que ya no era un adolescente problemático. Anne se había transformado en un asesino consciente y frío, capaz de llevar su plan a la acción sin vacilar. El 13 de agosto de 2016, Patrick Nogueira caminó hacia el chalet como si fuera cualquier otro día, con la calma de quien no sospecha ni teme nada, y con la precisión de alguien que había memorizado cada paso del plan. Janaina, su tía, abrió la puerta confiada. Lo recibió con una sonrisa y palabras amables, ajena a la tormenta que se cernía sobre su hogar. Patrick pasó con naturalidad, como si la rutina familiar fuera suya también. En el interior, la atmósfera era cálida, doméstica, un contraste escalofriante con la frialdad que él traía. La violencia que estaba a punto de desatar comenzó con un gesto silencioso en un corte rápido, preciso, detrás de la nuca. La víctima ni siquiera tuvo tiempo de comprender qué ocurría. Mientras Janaina yacía en el suelo, Patrick movía los cuerpos con una calma casi quirúrgica. Primero los niños pequeños, luego la tía. Cada acción estaba meticulosamente calculada. Sus movimientos eran controlados, metódicos, nada era impulsivo. Cada bolsa de basura, cada cuchillo colocado, respondía a la lógica de su mente fría. El olor a sangre y tejidos desgarrados llenaba la vivienda. Los llantos de los niños, la confusión, el miedo absoluto, no provocaban reacción alguna en Patrick. Sus gestos eran neutros, como si ejecutara un trabajo rutinario. Antes de salir, revisó la casa, cerró ventanas y puertas, y caminó hacia la calle con la serenidad de un visitante cualquiera. 4 días después, Patrick volvió al chalet. Esta vez, su objetivo era su tío Marcos, recién llegado del trabajo, agotado pero confiado. La puerta se abrió y Patrick lo recibió con la misma apariencia tranquila que había mostrado días antes. Marcos tuvo apenas tiempo de reaccionar. La lucha fue breve pero intensa en gritos ahogados,
golpes, sangre que manchaba las paredes y el suelo del pasillo. Patrick no improvisaba. Atacaba con precisión, sin vacilar. Cuando Marcos cayó, Patrick comenzó la misma metodología que había aplicado antes. Descuartizó cada parte, colocando cuidadosamente los restos en bolsas negras. Durante los días que ejecutó los asesinatos, Patrick mantuvo contacto constante con su amigo Marvin, a quien relataba con detalles escalofriantes sus actos. Mandaba fotos de los cuerpos, audios que describían los procedimientos y comentarios que mezclaban humor negro con frialdad absoluta. Cada mensaje reflejaba una desconexión completa con la realidad emocional. Huele fuerte, pero ya casi termino. No voy a mancharme las manos más de lo necesario. Semanas después del crimen, el chalet permanecía cerrado y silencioso, pero los vecinos comenzaron a notar un hedor intenso que se filtraba entre las ventanas. La inquietud creció. La vida cotidiana, antes tranquila, empezó a sentirse extraña, cargada de sospecha y temor. Esta es la primera vez que la justicia española admite una neuroimagen como prueba en un juicio, aunque ni acusaciones ni fiscalía han dado credibilidad a esta prueba. Me ha quedado la duda de, ¿a Patrick Nogueira le ha examinado un neurólogo? No, eso ha quedado clarísimo que no. ¿Y un neurocirujano? Habría que seguir haciendo pruebas. Tras 6 sesiones de juicio oral, ninguna de las partes ha querido modificar sus peticiones de pena. Fiscalía y acusaciones solicitan prisión permanente revisable para el acusado, mientras que la defensa pide 25 años de prisión. ¿Ha terminado todas las pruebas? No lo niego, no lo cuestiono. He causado demasiado daño. A mí me gustaría sí que se me tratara. No me gustaría ser así, porque la impresión que tengo es que las cosas solo van a empeorar y van a continuar la misma mierda que siempre ha sido. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar y pido perdón por todo eso. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Se puede sentar? La última palabra la tendrá ella, la magistrada Mayor Rodrigo. Es una aclaración que yo le he pedido. Cuando la Guardia Civil intervino, lo que encontraron superó cualquier expectativa. Bolsas negras apiladas meticulosamente, que contenían restos humanos, sangre seca y manchas por toda la vivienda. Un escenario que combinaba horror, planificación y eficiencia macabra. El país entero quedó paralizado. Lo que había empezado como un misterio en un barrio tranquilo se convirtió en un caso de repercusión nacional. La combinación de planificación meticulosa, crueldad y la participación tecnológica, los mensajes de WhatsApp, mostraba cómo un asesino podía ejecutar un crimen total sin emoción alguna, dejando un rastro de evidencia que finalmente revelaría su identidad y su modus operandi. Tras cometer la masacre, Patrick Nogueira emprendió la huida hacia Brasil, confiando en que su nacionalidad y la distancia geográfica le permitirían eludir la justicia española. Finalmente, el 19 de octubre de 2016, tras casi 2 meses de fuga, Patrick regresó voluntariamente a España. En el aeropuerto de Barajas, agentes de la Guardia Civil lo esperaban. Fue detenido sin resistencia y trasladado inmediatamente a una prisión preventiva de máxima seguridad. El juicio contra Patrick Nogueira se celebró en 2018, convirtiéndose en uno de los más mediáticos y perturbadores de la historia reciente española. Durante semanas, la sala se llenó de familiares, periodistas y ciudadanos horrorizados por los detalles de la masacre. La acusación presentó evidencia irrefutable. El comportamiento de Patrick durante el juicio fue notable por su calma extrema. No mostró arrepentimiento ni siquiera ante las familias de sus víctimas. Su frialdad resultaba sobrecogedora, reforzando la impresión de que cada acción había sido cuidadosamente planificada y ejecutada. Hoy, la casa de Payas sigue en silencio, cargada de memoria y tragedia. Los vecinos recuerdan el hedor, el miedo y la conmoción que paralizó a toda una comunidad. Patrick Nogueira permanece encejado, pero su historia sigue viva en los archivos criminales, en los informes psicológicos y en la memoria de un país que todavía se pregunta cómo alguien tan joven pudo planear y ejecutar un crimen de semejante frialdad. Suscríbete y dale like para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.